En la construcción, debido a la probabilidad de que ocurran eventos inesperados como condiciones climáticas adversas, la posibilidad de que una estructura falle debido a cargas externas o defectos internos, un proyecto puede verse afectado en el sentido de que se alargue la fecha de entrega o se produzcan incrementos sobre el presupuesto inicial. Los modelos probabilísticos se pueden usar para evaluar las probabilidades de que ocurran estos eventos. Los modelos probabilísticos a menudo se usan junto con otras herramientas como simulaciones y análisis estadísticos para ayudar a los gerentes de proyectos e ingenieros a tomar decisiones informadas sobre cómo mitigar los riesgos y optimizar los resultados del proyecto. Pueden ser particularmente útiles en las primeras etapas de un proyecto cuando existe un alto grado de incertidumbre y la necesidad de tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos y planificar los riesgos potenciales. Los modelos probabilísticos son modelos matemáticos que se utilizan para describir sistemas o procesos que implican incertidumbre. Los árboles de fallas y los árboles de eventos se utilizan sobre todo en los campos de ingeniería de seguridad e ingeniería de fiabilidad para comprender cómo los sistemas pueden fallar, para identificar las mejores formas de reducir un riesgo o para determinar tasas de eventos de un accidente de seguridad o una falla de un nivel en particular de un sistema. El análisis del árbol de eventos es un análisis de falla deductivo descendente en el que se analiza un estado no deseado de un sistema utilizando la lógica booleana para conjugar una serie de eventos de bajo nivel. Un árbol de eventos muestra secuencia de progresión, secuencia de estados finales y dependencias específicas de secuencia a través del tiempo, también con lógica booleana. Las redes bayesianas son representaciones gráficas del conocimiento para razonar bajo incertidumbre. Se pueden utilizar en cualquier etapa de un análisis de riesgos y pueden sustituir tanto a los árboles de fallas como a los árboles de eventos en el análisis de árboles lógicos. La representación del conocimiento se logra estableciendo las relaciones de causa y efecto entre las variables y determinando las probabilidades condicionales, por cálculo o por elicitación de expertos asociadas a estas relaciones. Los efectos de nuevas evidencias se propagan en la red por medio de algoritmos basados en el teorema de Bayes, que se pueden expresar en términos de causa y efecto. Si bien los fenómenos de causa común o de dependencia más general plantean complicaciones significativas en el análisis del árbol de fallas clásico, este no es el caso de las redes bayesianas. De hecho, están diseñados para facilitar el modelado de tales dependencias. Los tres documentos que se analizan en este trabajo se basan en prever la resistencia ante posibles fallos analizando la probabilidad con redes bayesianas. Uno de ellos analiza la resistencia de módulos de hormigón, otro el riesgo de rotura de presas y el último los riesgos asociados a la construcción de un túnel. El primero de los ejemplos de aplicación sería para la estimación del módulo elástico del hormigón. Históricamente se realizaba mediante una fórmula determinística como esta de la EH 2008 en España, a partir de los resultados de la compresión media del hormigón en el ensayo de rotura con probeta cilíndrica, que presentaban una cierta dispersión. Entonces, los autores de este primer artículo, Gardone y otros, lo que proponen es considerar, además de la resistencia a compresión, la densidad en la estimación de la elasticidad del hormigón. Para poder alimentar las probabilidades existen bastantes datos estadísticos. Para eliminar la no linealidad del problema, los autores utilizan el logaritmo de las variables e introducen una función de ruido, sigma por epsilon, donde sigma es la desviación estándar del ensayo y epsilon es una función aleatoria. En el caso, por ejemplo, del agregado realizado con esquisto de cuarzo, los autores realizan un análisis a posteriori como para otros agregados, obteniendo valores de θ1, θ2 y θ3 pues, que ajustan esos logaritmos de las variables diferentes en función del agregado. En el caso de este agregado silíceo, pues se ve, por ejemplo, que la densidad tiene un ajuste en torno a la media de aproximadamente la unidad, con lo cual quiere decir que pues la densidad influye poco, el θ3, mientras que el θ2 está en torno a 0,5, lo cual quiere decir que el módulo de elasticidad ajusta en torno a pues, la raíz de la resistencia característica Fc'. El siguiente ejemplo de aplicación sería para la estimación de fallos en presa y la prioridad de las reparaciones.
Smith utiliza como inputs parámetros que tienen que ver con la meteorología, parámetros que tienen que ver con el fallo electromecánico de los componentes de la presa y parámetros que tienen que ver con la geotecnia en la que se asienta pues, esta estructura. Como input se pueden utilizar estadísticas como antes para los parámetros que tienen que ver con el viento, la precipitación, fallos de compuertas, aliviadero, etc. Pero sin embargo para la parte geotécnica es necesario acudir al juicio de expertos en el tema. Para propagar la precipitación y su influencia en el nivel del embalse es necesario acudir a software especializado de simulación hidrológica y también es necesario un cierto dominio del problema para entender las dependencias lógicas en la operativa de la presa, como por ejemplo las compatibilidades e incompatibilidades que existen entre elementos como por ejemplo la compuerta y el aliviadero. Mediante software especializado y la aplicación de valles se propagan las probabilidades y finalmente los autores establecen un índice de prioridades de reparación que tienen en cuenta el ratio impacto dividido de coste, donde el impacto pues, estaría relacionado con la probabilidad de fallo y la probabilidad de fallo debido pues, a esa variable input, ¿no? Esto es lo que hace que los autores recomienden atajar el desbordamiento porque tiene un coste relativamente económico y un impacto importante frente a la erosión interna que tiene pues, un impacto con una criticidad alta, pero también tiene un coste asociado muy importante. Finalmente, el último ejemplo de aplicación sería la red bayesiana que han establecido Rita Sousa y otros para el análisis de riesgos durante la ejecución de túneles en el metro de Oporto. Es una red bayesiana que se alimenta en la parte geotécnica a través de un input que proviene de otro modelo probabilístico que no está detallado en el artículo, pero podríamos acudir pues, alternativamente, como antes, al juicio de expertos. Tienen en cuenta la estrategia de construcción y su influencia tanto en la falla como en la utilidad total a través del coste de construcción. Y tienen en cuenta también la ocupación de superficie en el nivel de daño causado, es decir, el nivel de urbanización de donde se ejecuta la obra. A través del teorema de Bayes nosotros podemos propagar todas las probabilidades. Algunas de estas probabilidades exigen, como antes, conocer un poco el dominio que se pretende abordar. Por ejemplo, en el caso de que estemos hablando, por ejemplo, de roca, pues la influencia del nivel piezométrico, el nivel de agua, pues la influencia es nula, mientras que si el terreno pues es de tipo G1 o G2, que sería pues blando, mixto, pues la influencia del nivel del agua pues hace que pierda consistencia, ¿no? Sobre todo cuando el nivel piezométrico es alto. La función de utilidad se compone de la suma de dos componentes, el coste de construcción, que depende directamente pues, de la estrategia de construcción y en cierta medida también de la geotecnia que nos vayamos encontrando, y finalmente el coste del fallo, si es que de este daño, si es que se produce. Es obvio que la estrategia abierta es más económica en términos de construcción, pero en el caso de fallo los costes asociados son más altos. Entonces existe una relación inversa, digamos, entre estrategia barata, daños producidos, que es, digamos, lo que se intenta optimizar. Como resultado, pues como era de prever, la geotecnia tiene una influencia enorme, recomendándose pues, la estrategia de excavación barata cuando el terreno es bueno, cuando es de tipo G3, cuando es de tipo roca, y por otro lado, recomendándose la estrategia cara cuando el terreno no tiene la consistencia suficiente, cuando es de tipo G1 blando. Y entre medias, pues hay situaciones intermedias donde los tres accidentes que se produjeron sirven para calibrar el modelo. Los modelos probabilísticos en obra civil tienen varias ventajas, como por ejemplo proporcionan un método cuantitativo para analizar y evaluar riesgos e incertidumbres. Esto ayuda a tomar decisiones informadas sobre cómo asignar recursos y planificar los riesgos potenciales. Se pueden usar para identificar los factores más importantes que pueden afectar al éxito de un proyecto y ayudar a los gerentes e ingenieros de proyecto a enfocar sus esfuerzos en abordar estos factores.
y pueden ayudar a cumplir con los presupuestos o presupuestar de forma más fiable. Sin embargo, también existen algunas desventajas potenciales en el uso de los modelos probabilísticos, porque se basan en suposiciones estadísticas que pueden no ser siempre precisas. Los datos recogidos pueden ser muestras aleatorias de anteriores circunstancias que necesitarán de un sistema de medición preciso y exacto. Además, diferentes datos de diferentes situaciones han podido ser recogidos con procedimientos distintos. Pueden requerir una cantidad significativa de datos para ser efectivos, que no siempre están disponibles. Se basa en las probabilidades arrojadas desde variables observadas, lo que implica que sea necesaria una base de conocimiento muy amplia para su eficiencia. Es posible que no tengan en cuenta todos los factores que podrían afectar a un proyecto, lo que podría dar lugar a resultados inexactos o incompletos. En el ámbito geológico y de respuesta de materiales en nuevas condiciones existirían condicionantes que no han podido ser previamente contemplados o no en su medida apropiada, lo cual desviaría la decisión oportuna sensiblemente. Algunos de estos hándicaps se han paliado en los artículos seleccionados con el recurso al juicio de expertos. Para concluir, la red bayesiana diremos que tiene la capacidad de predicción de posibles perturbaciones en factores que podrían afectar al desarrollo de las obras. También los modelos gráficos probabilísticos proporcionan una forma simple de visualizar la estructura de un modelo de probabilidad, además de profundizar en las propiedades del modelo. Y además, las redes, una vez han sido entrenadas, permiten realizar un razonamiento más pausado entre factores significativos en un determinado tipo de riesgo, pudiendo, por ejemplo, relanzar los plazos de realización de las obras. En algunos casos, gracias a los modelos, tomamos decisiones de forma casi automática, facilitando la forma de razonar. Y como conclusión final, hemos podido ver que como hay una gran base acerca del conocimiento de la construcción, pudiendo ser esta aún más mejorada, y es por ello, como indicamos en las desventajas, que finalmente optamos por recurrir a una serie de personas con los conocimientos necesarios para que den la última palabra.